Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, o Mes Nacional de Escribir una Novela. Este es el programa número 27 y tenemos una entrevista con Alessandra Narváez Varela. La entrevistada de hoy es Alessandra Narváez Varela. Supe acerca de Alessandra gracias al periódico en línea El Paso Matters, que al iniciar un club de lectura promovió el libro 30 Talks Weird Love. Alessandra Narváez es una poeta, escritora y maestra nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Obtuvo su bachelor en ciencia en química, su bachelor en artes en escritura creativa y su maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa en la Universidad de Texas en El Paso. Actualmente trabaja como maestra de literatura a nivel de licenciatura y maestría. A pesar de ser mexicana, Alessandra escribe principalmente en inglés. Ha publicado su poesía en diversas revistas especializadas. Su primer libro, 30 Talks Weird Love, es una novela conformada por poemas. Habla de la vida de Ana María, una niña que lucha contra los problemas mentales ocasionados por su lucha por obtener mejores calificaciones en sus estudios, así como con las brutales realidades de la ciudad en la que vive. 30 Talks Weird Love fue traducida al español con el título 30 me habla de amor. ¿A qué edad empezaste a leer? Pues qué pregunta tan interesante e importante para las escritoras, ¿no? Y escritores. Ay, pero tendría que solamente calcularlo como a los 7 años, tal vez. Lo que sí recuerdo muy claramente es que no tuve mucha dificultad aprendiendo a leer. Y eso fue debido a que yo quería imitar a mi mamá. Yo veía a mi mamá pasando mucho tiempo en la cama, sobre todo es lo que tengo muy presente, leyendo un libro y tomándose ese tiempo cuando lo tenía, y me daba mucha curiosidad qué era lo que la tenía ahí tan enfocada, ¿no? En algo que no fuera, digamos, físicamente activo. Y lo otro que a mí se me hace chistoso es que veía a mi papá ir al baño con un periódico. Entonces yo en maneras muy distintas yo veía que la lectura era parte de la vida de mi papá y de mi mamá, y pues de ahí vino. Pero yo creo que sí calcularía como a los 7 años tal vez. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Hijo, déjame, aquí voy a tener que a lo mejor buscarlo, pero se me hace que el título del primer libro que leí entero, digamos, era Corazón de Niño, me parece que es. Corazón diario de un niño, ¿no sería? Ay, ¿cómo se llama el autor? Edmundo de Amichis. Sí, y recuerdo sentir mucho orgullo cuando terminé un libro, ¿no? Porque se sentía como, pues como un gran reto y como un gran logro también. Y me acuerdo sentirme un poco como mi mamá, ¿no? De estar enfocada. Y al principio, como digo, tal vez fue más imitación, pero poco a poco, hasta la fecha, encuentro mucha paz y escape en la lectura. ¿Qué te gusta leer? Pues para lograr esa paz de la que hablo, prefiero mucho la novela. La ficción, también me gustan mucho los cuentos cortos, pero normalmente estoy leyendo novelas. Y ahorita actualmente estoy leyendo una novela de un escritor australiano
y el libro se llama Boy Swallows Universe. El niño se come el universo, me parece. Y lo interesante para mí, por lo menos, es que llegué a este libro por medio de un programa en Netflix. Está adaptado a una serie limitada y me encantó la serie, pero quería volver al origen, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo leo. ¿Cuál es tu libro menos favorito? No tengo. Solamente porque yo creo que depende mucho de la conexión que formas con los personajes, con la voz poética. Entonces, creo que es algo muy subjetivo. Y no tengo uno que digamos, híjole, qué barbaridad. Pero claro, sí hay una diferencia, ¿no? Hay libros que amo y hay libros con los que no me puedo conectar, pero lo que sí voy a decir es que me quedo con ellos. Y no para ser controversial, pero un libro que sí batallé muchísimo para conectarme, aunque no puedo decir no me gustó, fue una trilogía de C.S. Lewis. Pero no me acuerdo cuál fue. Y batallé muchísimo para poder leer los 3 libros. Pero y no me acuerdo exactamente, una vez más fallo con los títulos, no me acuerdo de cómo se llamaba la trilogía. Ok, no son los de Narnia. No, es Lo puedo buscar si gustas. No, no se preocupe. Es un tratamiento súper filosófico y religioso sobre el origen de la humanidad y de estar en otros mundos y de la creación y de Dios, que es algo por lo que se conocía a Lewis, ¿no? También. Sí, por mi esposo que tuvo una niñez muy religiosa, ahorita no. Siempre me explica, ¿no? El simbolismo, y sí me dijo mucho de C.S. Lewis y cómo utiliza mucho esas figuras muy, muy, no claramente, pero tal vez sea muy obvio, no sé. Sí. Pero esa trilogía sí, ay, Dios mío, batallé muchísimo. Y también tiene que ver con el tipo de ficción que yo leo, y realmente es ficción realista, más bien con situaciones que aplican a este mundo. Y inclusive cuando me voy al realismo mágico, de todos modos es un estilo también muy sutil, como el de Karen Russell. Es alguien que amo leer por eso mismo, un tratamiento muy realista, inclusive teniendo una situación de realismo mágico. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues el primero que menciono cuando tengo la oportunidad de compartirlo, y pues realmente es una autora súper conocida, es de Barbara Kingsolver. Recientemente acaba de ganar el Pulitzer por un libro llamado Demon Copperhead, pero al que yo me refiero se llama The Poisonwood Bible. Y realmente traté de buscar la traducción porque quería leerlo en español y no lo he encontrado. Ese es mi libro favorito, porque realmente casi me imaginaba que Barbara Kingsolver era una poeta escribiendo en prosa. Una voz muy llena de liricismo, una voz llena de imágenes, y también lo que me realmente it blows my mind, no sé cómo decirlo, lo que me impresiona. Me falla la cabeza, sí, me impresiona. Me impresiona todavía más es que cada capítulo lo narra un personaje distinto. Entonces, obviamente que accede a distintas voces y distintas partes de ella misma como escritora, pero todo el libro realmente para mí es muy, muy poderoso por esa habilidad de poder escribir en distintas voces y de hacerlo con tanto, ¿cómo se dice? Pues refinement, con tanto refinamiento, con tanta clase. Sí, y discúlpame, y como te dije antes de empezar a platicar, si es algo que batallo, y consideré refinamiento y dije, no puede ser, por eso de los cognados falsos, ¿no? Pero sí, ese refinamiento y ese mismo control, ¿no? Porque creo que al aprender poesía, aprendemos mucho de la economía, ¿no?
porque, bueno, a excepción si estamos escribiendo un poema épico, ¿no? Pero tenemos un espacio limitado y queremos afectar al lector de cierta manera en un verso, entonces estamos pensando mucho en economía, ¿no? Y es algo que platico con mis estudiantes, hay que economizar para llegar a lo mero bueno, ¿no? Entonces, que ese tipo de economía haya sido usado en prosa, para mí es realmente un modelo a seguir. ¿Por qué escribes? Creo que hay dos partes o dos razones, vaya. La primera sigue siendo muy parecida a lo que yo traía en mente cuando iba a ir a medicina, que es el servicio. Y obviamente el servicio que se le da a un paciente, como los médicos, es muy distinto, ¿no? Ese tipo de servicio es súper directo, es físico, es inmediato una vez que estás en un consultorio, ¿no? A través de un libro, pues primero hay que cruzar los dedos que llegue el libro a las manos de la lectora, ¿no? Pero me gusta pensar en ese servicio que puede brindar un personaje, en el servicio de hacer sentir a un lector o lectora menos solo o sola. Y eso es realmente otra de las razones por las que leo. Encuentro muchos amigos en un libro. Ese es parte del por qué escribo, y acepto que es una razón es muy ambiciosa, tanto como es muy diferente a lo que yo traía en mente cuando estaba pequeñita, ¿no? Porque una vez más depende a quién le llega libros, ¿no? ¿Quién puede gastar esos 200 pesos, por ejemplo, en un libro? La otra razón, creo yo, es visito ciertas partes de mí que de otra manera no lo haría. En mi primer libro, 30 me habla de amor, que es una novela en verso para jóvenes, pude considerar mi experiencia como adolescente, lo que no aprecié o lo que no me dejé hacer porque era una persona obsesionada con el logro académico. Entonces me di la oportunidad de reescribir la historia, por ejemplo, y específicamente cuando se trata del personaje principal, Ana María, a ella sí le doy una oportunidad que pida ayuda en términos de enfermedad mental. Ella tiene 13 años, la novela está ambientada en 1999, que corresponde a mi realidad. Y pues como muchos sabemos de esa generación, en ese entonces no había ni siquiera el vocabulario, ¿no? Para comunicarte abiertamente de lo que estaba pasando en tu cerebro, en tu mente. Y yo nunca pedí ayuda. Y eso realmente tuvo muchísimas consecuencias en mi vida personal y en mi vida profesional, tanto que dejé la escuela de medicina por un episodio depresivo del que no podía salir y del que me empezó a dar ideas suicidas. Entonces este primer libro sí fue esa oportunidad de darle al personaje pues esa ayuda, ¿no? E inclusive a sus padres, de que ellos supieran lo que estaba pasando con ella. Y regresándome a la primera razón, que esa lectora sea juvenil o sea un adulto de 90 años, que puedan pedir esa ayuda, ¿no? De ahí viene el servicio que yo me imagino. Pero ahora hablando de lo que estoy trabajando ahorita, yo sé que tal vez esa sea una pregunta o una discusión que tengamos pronto. Inclusive si no es un personaje que sea semi-biográfico o puramente autobiográfico, se siguen explorando partes de una misma que de otra manera yo no sé cómo acceder. Y yo sí pienso que todo el personaje que te visita, todo el personaje que tienes esa oportunidad de colaborar con ellos, con ellas y tratar de contar su historia, te están enseñando algo que es tuyo. Hay algo ahí que no está resuelto.
Entonces, de una manera muy, muy, muy complicada o tal vez reburujada de responder esa pregunta, ¿no? No, es muy interesante porque sí, un personaje también nos puede servir para enfrentar situaciones como usted lo hizo, de una manera distinta a como lo vivió, o quizás una situación de que, ¿cómo viviría yo esta otra situación nueva? Sí, un tipo de avatar, ¿no? Casi, casi. Y es muy interesante. A mí se me hace muy interesante y cuando tengo la suerte y el privilegio de estar en ese espacio de creación, de comunicación con estas otras voces, es bien, bien bonito. Es algo muy, muy mágico que cuando ya me devuelvo al mundo real, sí tengo que acordarme que soy yo, que no soy tal y tal personaje. ¿Por qué es importante escribir? He visto muchos y muchas estudiantes que se empoderan al poder comunicar a través de un personaje o a través de un yo poético u otro tipo de voz poética parte de su historia, o especialmente experiencias traumáticas. Por eso es importante escribir, es de poder reclamar esa narrativa y decir, así es como lo interpreto yo, estas son las preguntas que tengo y te lo quiero compartir. Es una experiencia muy, muy poderosa y yo lo he visto con estudiantes. Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de escribir sobre nuestras comunidades, es muy importante poder ser una misma que diga, voy a compartir lo que yo he experimentado, que no venga alguien de fuera a decirnos cómo es, por ejemplo, ser juarense, ¿no? Ser chihuahuense, ser del Paso. Eso también empodera muchísimo a los escritores, a los estudiantes. ¿Qué género o géneros escribes? Poesía y novela. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? En el primer libro, que como dije se llama 30 me habla de amor, se enfoca en temas como salud mental, enfermedad mental, ideación suicida, no sé cómo se diga, ideation, y también los feminicidios de Ciudad Juárez. Un tema muy delicado, pero muy importante como una mujer juarense. En algo que trabajo ahorita, todavía está muy enfocado en Ciudad Juárez, pero ahora en una población distinta, que es la de jóvenes, la de niños y jóvenes que estamos perdiendo a causa de pandillas y de violencia relacionada al narcotráfico. Y aunado a eso, estoy ahorita muy interesada en tratar de entender qué significa crecer como niño y que te digan, por decir, no llores, que los hombres no lloran. Y ese tipo de masculinidades tóxicas y cómo socializamos a los niños tanto como socializamos a las niñas con roles súper limitados, y qué pasa cuando no los cuestionamos. Entonces, en eso, y es una experiencia muy, muy, muy distinta a la de mi primer libro, porque yo no me identifico como hombre, no tuve ese tipo de expectativas, entonces sí se requiere primero investigación, pero también esa pues sí, de estar abierto a aprender de los personajes y de aprender de la gente la gente que rodea, que nos envuelve. Que nos rodea, sí, exactamente. O sea, en mi caso, los hombres que están en mi vida, como mi esposo, mi papá, mis primos, mis estudiantes. Es mucho lo que nos envuelve ahorita este mundo, esta realidad que estamos viendo, del feminismo, del machismo, de esta contraposición, y es muy interesante que se esté abordando cada vez más, incluso no solo abiertamente como en redes sociales, que a veces se pierde mucho el mensaje o se desvirtúa, pero desde un lugar bien pensado y bien meditado como es la literatura.
Sí, porque pienso yo que otra razón que agregar para la importancia de leer, ¿no? Porque tenemos el tiempo de poder pensar en las ideas que nos trae un personaje, por decir, o el libro en general. No hay nada como sentarnos con esas ideas en nuestra mente y considerarlas, así que... ¿Qué te inspira a escribir? A veces es un personaje, como en el caso de este segundo proyecto, que también me gustaría llamarle inquietud. Es un término que usó una persona en Ciudad de México. Me preguntó en qué inquietud estás trabajando. Y me parece que le resta presión, ¿no?, a convertirse en un libro. Para esta segunda inquietud fue un personaje quien, digamos, que me visitó, y tal vez, como dijimos, es algo que yo ya cargaba, ¿no?, que yo quería explorar. También puede ser esa idea del servicio, ¿no? Porque en mi primer libro, realmente la semilla que se planta, de donde germina el manuscrito, fue estar trabajando como tutora de preparatoria en Anthony, Texas. Y esa interacción con los y las estudiantes, pues como ya compartí un poco, me hizo pensar en mi adolescencia, ¿no? Pero si no hubiera sido por ellos y ellas, no sé si me hubiera tomado ese tiempo, ¿no? Y de reflexionar acerca de quién era yo. Y aparte, de tratar de agregar a ese diálogo que podemos tener. Ni siquiera es diálogo, es un tipo de monólogo súper tóxico con nosotros mismos, sobre todo a esa edad, en la adolescencia, de nada más ver lo negativo, ¿no? Entonces, como yo era tutora, ¿no? Y alguien mayor, era venir a decirles, tú eres bella, tú eres perfecto. Y claro que a veces se reían, ¿no? A veces no me creían, ¿no? Pero realmente no tienen esa claridad a esa edad para verse en una luz, en la luz correcta, que es de la perfección, solamente porque están en una pieza, ¿no? O están intentando mantenerse en una pieza. Y ahí sí estoy traduciendo, ¿no? Keeping ourselves in one piece. Uh-huh. Y de ahí sale también la idea en ese primer libro de tener una visitante del futuro. Y así me sentía yo, ¿no? Como alguien del futuro tratando de ayudar a alguien, ¿no? De hacerlas darse cuenta que son bellos, que son perfectos, que hay que pedir ayuda, sobre todo cuando se trata de las enfermedades mentales. ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Sí, me inspiró muchísimo leer La Poeta X de Elizabeth Acevedo, que ganó uno de los mayores premios en Estados Unidos, y era una novela en verso para jóvenes. Y ese libro me hizo darme cuenta del poder y del potencial que tenía la poesía como un medio narrativo. Una vez más, o sea, la poesía se estaba usando narrativamente por muchísimo tiempo, empezando desde Homero, ¿no? Con su Ilíada y Odisea, esos son poemas épicos. Pero el estilo de este libro de Acevedo es muy contemporáneo, está enfocado en una protagonista que en Estados Unidos se le llamaría de color. Entonces, un personaje que no es normalmente representado en la literatura estadounidense, y había también mucha honestidad, que es muy característico de los adolescentes, porque están sintiendo todo a flor de piel. También hay cambios hormonales que a veces les hacen decir lo primero que piensan, y me impactó mucho esa honestidad, me impactó mucho el uso de la página en términos de, pues, ok, este es un poema que es parte de una novela, pero no olvido que un poema debe de estar interactuando con toda la página, ¿no? Que yo diría que es la diferencia más notoria entre contar una historia a través de la poesía, ¿no? Estamos viendo toda la página y por esa razón pueden haber más experimentos, ¿no? De espacio y de esto, que no sucede normalmente en la ficción, al cabo. Pero eso dicho, pues sí hay bastantes escritores que lo hacen, ¿no? Pero ese sería uno. Elizabeth Acevedo yo le debo esa inspiración, y
de considerar la novela en verso como ese vehículo de narración. Y estoy aquí viendo este pequeño librero y no se me ocurre nada más ahoritita, pero obviamente que cuando dejemos de hablar se me van a venir todos los libros, ¿no? Habidos y por haber. Bueno, y pues claro está alguien como Sandra Cisneros, una de las primeras escritoras de escribir en inglés y en español, obviamente un modelo a seguir. Sin Sandra Cisneros no existimos muchos de nosotros y nosotras. Y también para compartir un ejemplo tal vez no tan conocido, sería Benjamín Alire Sáenz, aunque recientemente ha ganado mucha notoriedad por sus libros juveniles de Aristóteles y Dante. Este es otro líder de la literatura no solo bilingüe y Spanglish, pero también, sino también fronteriza. Entonces, aún más que Sandra Cisneros, yo diría que si no hay un Benjamín Alire Sáenz, no existo yo. Porque estos escritores y escritoras tuvieron que realmente luchar contra muchos prejuicios en la industria, en las editoriales, etcétera, para poder llegar a donde están. Esto dicho, me gustaría mencionar que Benjamín Alire Sáenz, el primer libro, y realmente es mi favorito, de Sammy y Juliana en Hollywood, me parece, fue publicado por una editorial local aquí en El Paso que se llamaba 5 Puntos Press, y acaba de cerrar recientemente, en el 2021 me parece, ¿no? Pero esta editorial realmente era muy diferente, porque le dio oportunidad a muchos autores poco representados en la literatura de explorar esas narrativas, ¿no? Digamos, lo gracioso es que cuando le preguntas a Lee Bird, que fue una de las cofundadoras y editoras, por qué, o sea, qué se siente haber apoyado a estas grandes figuras de la literatura como Benjamín Alire Sáenz, ellos dijeron, pues, realmente nos gustó la historia. Ellos no estaban, o el cuento, ¿no? No estaban pensando en representación, o Benjamín Alire Sáenz va a ser un gran escritor de la literatura fronteriza bilingüe. Solamente tenían esa atracción hacia esas narrativas que fueran poderosas, ¿no? Pero dentro de eso nos dieron a muchos oportunidades, ¿no? Que no sucede comúnmente. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Soy una escritora muy, muy nueva, ¿no? Entonces mi experiencia es corta, pero lo que sí he descubierto es que el estilo, o sea, la estrategia va a cambiar de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, en ese primer libro sí fue muy orgánico, muy al estilo en que te imaginas un escritor escribiendo, ¿no? Porque nada más salió, digamos, ¿no? Salió. Entonces yo lo único que hacía era sentarme a escribir y tan, ¿no? Claro que después me di cuenta, una vez que se acepta el manuscrito para publicación, que necesitaba muchísimo trabajo, ¿no? Y es algo muy importante compartirlo y platicarlo, porque al encontrar cualquier libro en una librería, muchísimos de nosotros y nosotras nos imaginamos que así salió, ¿no? Que la primera sale, pero para la mayoría de las escritoras y escritores así no es, ¿no? Está un manuscrito imperfecto, tal vez con potencial, encuentras un buen editor que te quiera ayudar a refinarlo y entonces sucede. Porque si yo compartiera el manuscrito que se acepta para publicación y el libro físico, pues no se parecen para nada, ¿no? Entonces yo creo que a través de esa experiencia de primero hacerlo súper orgánico, de nada más estar en comunicación con el personaje, estuvo bien bonito, pero después vino lo de tener un acercamiento mucho más práctico y mucho más organizado. Por decir, como esta es una novela en verso, ¿no? Tuve que hacer una lista con todos los títulos de los poemas, los temas que se trataban, y después había listas sobre listas, ¿no? Acerca de necesita más trabajo, cómo está fluyendo
los temas, porque como en ese libro son temas fuertes, también considerabas hay que darle a la lectora un poquito de descanso, entonces hay que mover los poemas. Sí, fue una experiencia bien, bien bonita, ¿no? Y mi editora, Lee Bird, fue mi maestra de novela, ¿no? Porque yo como poeta venía con otro rollo en términos de, pues, ay, aquí está el encabalgamiento, aquí está la coma, y me picaba, ¿no? Me obsesionaba, y a veces se me olvidaba que, pues, todo lo que estaba en el poema debe seguir empujando a la narrativa, ¿no? Hasta para compartirte que yo creo fue hasta el medio año cuando ya estaba en revisión que me dijo mi editora, oye, pues ¿cuánto tiempo transcurre la novela, no? Y yo así, realmente no lo consideré, o sea, estaba como que en el aire, ¿no? Y tuve que hacer una línea del tiempo, así como la hacíamos en la escuela, para poder entender cuánto tiempo transcurre de principio a final, y creo que fueron meses al final, un periodo de 3 meses o algo así. Con ese segundo proyecto creo que sigue habiendo una mezcla de hacerlo así súper orgánico, de nada más sentarse, de estar en esa comunicación con el personaje, pero también estoy tratando de ya incorporar esa organización un poquito más. Porque pues ya aprendí que tiene que estar un poquito más formado el proyecto, inclusive para mí misma, ¿no? Ya estoy más, creo yo que ya soy un poquito más lista, entre comillas, en cuanto se trata de armar una novela. Entonces, inclusive cuando me dejo llevar y es una energía bien bonita y nada más existe, es entonces al otro día que vuelvo a leer, vuelvo a revisar y empiezo a formar una línea del tiempo para ver cómo está avanzando pues la novela en sí. Pero sí recomendaría al principio, sobre todo, de que ese primer borrador sea muy muy libre de expectativas propias y de expectativas de se va a publicar, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi maestro, porque eso pone muchísima presión sobre todo en una novela, a los personajes, ¿no? Y eso no se merece ni el personaje ni la escritora. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Cuando se trata de escritura y lectura tiene que ser casi un silencio glacial. Cada uno debemos de saber cómo escribimos y a qué hora, ¿no? Porque yo escribo si quiero tener una sesión productiva, aunque sea, y yo estoy tratando de pensar la productividad inclusive en términos de un poema, tiene que ser en las mañanas, y no súper temprano, porque no soy una persona que se levante súper temprano, pero digamos a media mañana es cuando puedo empezar, y para tener ese tipo de productividad no debo de contestar ningún tipo de correo del trabajo o tener ningún otro tipo de comunicación. Y me ha ayudado a identificar cuándo, ¿no? Porque también hay gente que escribe a la noche y se me hace súper suave, ¿no? Porque en vez de estar durmiendo, estás escribiendo. Se me hace muy, muy suave, pero yo no soy así. ¿De qué trata tu más reciente libro? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando actualmente? Son 2 libros ahorita como inquietudes. Quiero corregirme, ¿no? Porque siento que ejerzo presión. Estas 2 inquietudes están conectadas, y básicamente se trata de 2 personajes, 2 adolescentes, niños en Ciudad Juárez, y uno de ellos es realmente un antagonista, lo que pensamos como un villano, que está interesado en empezar una pandilla en Ciudad Juárez y tiene todos estos planes súper, hablando del mesianismo, ¿no? Tiene un poco de ese tipo de complejo, y yo sí pienso que este personaje tiene algo de psicopatía, y él mismo, y también algo que estoy explorando es el escribir sobre una experiencia que no es la mía, y ya lo comenté, pero ahora también está el reto de presentar la experiencia de
de homelessness, de no tener un lugar donde vivir, porque ese antagonista es así como se desarrolla, ¿no? Específicamente en la zona centro de Ciudad Juárez. Y es un reto, es una alegría poder estar en comunicación con ese tipo de personaje, pero pues ahí también viene la investigación. Este antagonista conoce al protagonista, y lo digo así porque esa inquietud fue la que vino primero. Al protagonista, que también un niño adolescente, pero él tiene una vida bastante estable. En Ciudad Juárez tiene una casa, tiene padres, pero sí hay algunos problemas ahí con la figura paterna, ¿no? Y este antagonista pues se va a aprovechar de ese tipo de, digamos, de debilidad, ¿no? De ese tipo de soledad, porque el protagonista es muy solitario de naturaleza y aparte no se puede conectar muy bien con su papá. Entonces, de eso se trata, esas dos inquietudes, pero como comento, pues he tenido que aceptar, por decir, de que el protagonista, que es el que me visitó primero, de pedirle que me espere mientras entiendo al antagonista primero, empiezo la historia desde ahí y luego me devuelvo. Pero ha sido bueno, no le llamaría odisea realmente, pero como la historia del protagonista está contada en prosa, que es algo totalmente nuevo para mí, ahí también fue otro detalle, ¿no? Pero creo que tengo el permiso de los personajes para decir sus nombres. El protagonista se llama Amílcar, que está basado en el nombre de mi abuelito paterno, y está Sócrates, que es el antagonista. Así que ahí va, poco a poco, y la historia de Sócrates sí está contada en verso. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Pues interesante, porque yo hice una maestría en creación literaria y realmente nadie te dice primero cómo publicar, a excepción de una profesora que como parte de la calificación, nos encargó solicitar a revistas literarias que teníamos que investigar, o sea, revistas literarias que más o menos tuvieran nuestro estilo, bla, 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 y teníamos que solicitar por lo menos 20 veces, y eso realmente me abrió los ojos a la disciplina que se requería, inclusive, pues, nada más meter un poema para consideración, ¿no? de la revista. Pero ya cuando se trató de publicar, tuve suerte una vez más porque era una editorial local, y el proceso era muy peculiar. Tenías que hablar por teléfono. Y esta es una editorial pequeña, independiente, que tiene un funcionamiento totalmente distinto a una editorial como Penguin, ¿no? Pero estas 5 puntos, y decía ahí en el sitio de internet, tienes que hablar, y hablabas con la editora, que es Lee Bird, y fue una serie de preguntas, y ella decía, mándame las 10 primeras páginas, y las mandabas en físico, y tenía una nota ahí muy clara de, aunque fueras un escritor o escritora que viviera en la región, que no fueras, que lo mandaras por correo. Y después de ahí, Lee pidió todo el manuscrito, y al final pues se publicó. Este proceso de la llamada de las 10 páginas, el manuscrito, hasta decir sí, lo vamos a publicar, yo creo tomó unos 5 meses más o menos, y luego los 2 años de revisión que ya los comenté. Y entonces cuando digo interesante es porque una vez que el libro ya está en físico, ya se aprobaron los otros borradores, etcétera, ahora se trata mucho de promoverlo. Y pues bueno, o sea, si eres una escritora nueva, no conocida, entonces mucho recae en ti estar haciendo esas conexiones, y las editoriales te ayudan tanto como puedan, ¿no? Porque esta editorial local fue adquirida como sello de una editorial de Nueva York que se llama Lee & Low Books, que pienso yo que es una editorial mediana, inclusive ahí, ¿no? O sea, te ayudan bastante, ¿no? Pero
cae mucha la responsabilidad de promoción, de correr la voz en una misma. Y es bien, bien difícil, para mí por lo menos, porque yo no soy muy adepta a las redes sociales. Yo fui parte de esa generación que realmente se perdió al principio con el Facebook. Era un drama, era perder el tiempo, etcétera. Entonces, una vez que no lo tenía que usar, lo dejé de lado, ¿no? Inclusive, tengo mi primera cuenta de Facebook, todavía existe, pero no la puedo acceder porque nunca nadie me pude ayudar a recuperar la contraseña. Y era entonces cuando no encontrabas a nadie, ¿no? Y volví a reactivar las redes sociales, inclusive crear una cuenta de Instagram por el libro. Eso ha sido la parte más difícil para mí, porque de alguna manera te conviertes en un negociante, porque estás tratando de vender la idea de invítame a tu librería, o de déjame te cuento de mi libro. Entonces estás vendiendo de alguna manera. Inclusive cuando he tenido varias experiencias localmente, estás ahí en una tienda de campaña, está pasando la gente y estás dándole lo que le llaman el pitch, ¿no? Mira esta novela, la enseñas, de eso se trata, la ojeas y me gusta interactuar con la gente, y se me ha hecho más fácil. Aparte, vengo de una madre que puede, como dicen, vender un muerto de 3 días, pero no es lo mío. Acabo ese tipo de eventos súper cansada por lo mismo, porque es una energía muy distinta al escribir, o una energía muy distinta al estar enseñando, ¿no? Pero ese fue mi proceso, y aunque se me haya hecho más difícil la promoción, etcétera, tuve mucha suerte en tener mucho apoyo durante la etapa de revisión, por parte de mi editora, mucha paciencia con una poeta que no sabía escribir una novela, y también, obviamente, el apoyo que se recibe de la familia, ¿no? Por decir, como decía, de respetar que Alessandra necesita silencio, entonces mi esposo no me hace ruido. Pero también mi esposo, sí quiero comentar que él es profesor de retórica y composición en la Universidad de Texas El Paso, y es un maravilloso editor. Entonces, no está él en este libro, 30 Talks Your Love, o 30 me habla de amor, no está incluido como el equipo editorial, pero realmente fue una parte crucial. Él revisaba no solamente, o sea, contenido, y obviamente estaba mi editora, ¿no? Pero él siempre estaba revisándole, dándole un doble ojo al contenido, a la ortografía, y él realmente identificó muchas cositas que hacía que yo no me daba cuenta. Por ejemplo, estaba repitiendo, ¿qué repetía? Había una palabra, no me acuerdo, ahorita se me escapa, que estaba repite y repite y repite. Y fue Paul, mi esposo, quien me dijo, lo estás usando de más, ¿no? Entonces, mi proceso de publicar, de revisar, fue lindo, por mi esposo, por ese apoyo, y por el apoyo que sigo recibiendo principalmente de mi mamá y de mi suegra, que siempre van a mis eventos. Entonces, no, pues sí, no nada más está el equipo oficial que está ahí contigo, está lo que te rodea, ¿no? Quien está en casa contigo. ¿Qué piensas de la autopublicación? Pienso que es una decisión súper personal. Por una parte, me gusta que se haya democratizado el acceso a la publicación, porque puede ser un asunto bastante confuso, esa es una, y elitista, ¿no? Porque tienes que pertenecer a ciertos círculos, o inclusive conocer a la persona correcta que te abra una puerta, o que inclusive nada más te cuenten cómo ellos publicaron algo, ¿no? Y esa no es una experiencia común para algunas personas. Yo no vengo de una familia de profesores ni de escritores. Yo realmente tuve la facilidad de poder tener una editorial local de renombre. Por otra parte, me parece que a veces no se le da tanta atención al texto, en términos de hay que perfeccionarlo, porque no está ese equipo editorial.
que yo pienso que siempre se necesita. Ahora, ya hablé del equipo extraoficial que yo tenía de edición, que era mi esposo, y creo que muchos escritores y escritoras lo tenemos, pero cuando tú publicas con una editorial, eso está entendido. Estas personas están enfocadas en ese trabajo tan meticuloso y tan interesante y que toma muchísimo tiempo. Entonces yo creo que en autopublicación a mí lo que me pondría nerviosa es no tener ese equipo. Y claro, me podría apoyar en mi esposo, pero ya sería un trabajo adicional para él, ¿no? Entonces están esas dos partes, ¿no? De invitar a la gente, de decir, tú puedes ser escritor porque tú puedes autopublicar. Eso se me hace muy poderoso. Y al mismo tiempo no tener ese apoyo súper profesional de un editor, ¿no? No sé, pero como yo no he autopublicado, no puedo decir, no, mi opinión no es súper hipotética. Entonces yo realmente respeto a cualquier persona que decide escribir y aparte compartir esa escritura con el público. Es una decisión importante, es una responsabilidad, así que yo pienso que hay que conocerse a una misma y decidir qué te funciona. ¿Conoces de NaNoWriMo? ¿Has participado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo solo sé de lo que se trata, que pienso que es comprometerse junto con una comunidad, que es algo también bien poderoso, de no sentirse sola en el proceso, de escribir una novela en un mes. Y yo pienso, como ya te había dicho en el correo donde nos conocimos, que cualquier estrategia, cualquier método que te ayude a escribir, pues adelante. Porque no sé, el escribir es muy difícil. Entonces, si tú piensas que tener esa meta de 50,000 palabras y de que tengas el tiempo, de que tengas los recursos para poder enfocarte y llegar a la meta, pues adelante. Adelante. Yo creo que a lo mejor muchas personas les gustaría, pero sencillamente pues no es factible con la vida real. A veces la vida real en términos de tener distintos trabajos o responsabilidades, ¿no? Yo empleo mi propio NaNoWriMo porque siendo maestra yo me tomo los veranos para escribir. Entonces yo sí diría que ya dentro de los casi 2 meses o 3 que tengo de vacaciones, creo que si ya pongo todos juntos, las sesiones realmente productivas se irán a 1 mes. Pero yo digo que es una idea maravillosa y sobre todo para crear comunidad. He escuchado muchas historias de escritores y escritoras que hacen amistades súper bonitas y duraderas y de también tener esa red de apoyo que se necesita muchísimo, de ser lector o lectora confiada que le pueda decir, lee este capítulo. Eso no es muy usual, a menos de que estés, por ejemplo, en un programa de maestría donde es esperado que leas los textos y que des retroalimentación, pero ya tener ese amigo o amiga en el que puedas confiar, qué bonito, qué bonito. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Como compartí, si ese es un sueño, si esa es una manera de expresión que llevamos en los huesos, hay que encontrar la manera, hay que encontrar el tiempo de poderlo hacer una realidad. Porque tristemente una mayoría de nosotros y nosotras no tenemos ese tiempo. Se necesita, creo yo, para escribir, tener ese espacio, tener ese ambiente deseado para la creación, y a veces no es posible, ¿no? Se vive una vida muy ajetreada, con muchas responsabilidades, con limitaciones a veces, y hay que encontrar la manera y pedir ayuda para hacerlo posible, ¿no? Está la historia de una poeta estadounidense que se llama Dorian Laux, Laux, que antes de saltar a la fama y ser conocida como poeta, ella era mesera
Y una de las maneras en que ella utilizaba su tiempo durante el trabajo es empezar a escribir en las notas donde tomaba las órdenes, ¿no? Esa fue la manera en la que ella pudo empezar a acceder a esa parte de ella que se quería expresar, y pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no me gusta recomendar siéntate porque te sientas, realmente no es la realidad para mucha gente, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a pensar en aquellos escritores que son padres, madres, que trabajan 40 horas a la semana o lo que sea a tiempo completo, es muy difícil. Entonces yo solamente, para aquellos que quieren escribir, hay que encontrar una manera que se adhiera a tu forma de vivir y a pedir ayuda, a buscar comunidad, porque es muy probable que tanto como tú quieres escribir y encontrar ese espacio y tiempo, hay otra persona en tu círculo que está tratando de hacer lo mismo. Hay una pregunta un poco controversial que dice, ¿tú crees que todos pueden ser escritores o escritoras? Yo creo que sí, pero se trata mucho de disciplina, y más que eso, de tener, como ya he repetido miles de veces, el tiempo y el espacio. Y agregaría yo el apoyo. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por ese 50,000.